Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que es vital para nuestro crecimiento, fortalecimiento y madurez espiritual. Hoy quisiera hablarles acerca de el llamado que Dios nos hace a caminar y a vivir en santidad. En Efesios capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y he ahí el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Ahora, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa caminar en santidad? La palabra santidad significa literalmente apartado, separado, puesto aparte para algo. Y esta palabra de santidad implica a alguien que se ha apartado del pecado, de la inmundicia, y se ha consagrado o ha sido consagrado para la devoción a Dios, para adorar a Dios, para vivir una vida plena en Dios. Eso es santidad. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para mostrar un comportamiento distinto al de las demás personas. Nosotros fuimos llamados de nuestra vana manera de vivir, la cual vivíamos antes de que Cristo nos alcanzara. Y ahora que tenemos una nueva vida en Cristo, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Ahora nosotros vivimos en Cristo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Eso es santidad. El propósito central y esencial por el cual Dios nos redimió, Dios nos salvó, es para que nosotros viviéramos en santidad. La fe es en Cristo, es el fundamento de la vida cristiana. De eso sí, debemos creer en Cristo para ser salvo, debemos tener fe en Él para caminar confiadamente en esta vida. Pero la santidad es el edificio que se va construyendo sobre ese fundamento. Si fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos reconciliados, fuimos salvados, pero ahora debemos caminar conforme a ese llamamiento. Eso es santidad. Debemos ir edificando nuestra vida sobre el fundamento de nuestra fe en Jesucristo. No hay manera de que nosotros podamos vivir una vida cristiana plena si nosotros no caminamos en santidad. Si nosotros no estamos siendo conformados a la imagen de Dios en santidad, no vamos a mostrar una vida plena en Dios. No lo vamos a hacer. Por más que digamos que vayamos a la iglesia, que tengamos muchos años en la iglesia, a menos que nosotros nos estemos exponiendo a Dios y seamos transformados en nuestra relación íntima con Dios, en nuestro tiempo a solas, orando, meditando en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de ella, no vamos a ser transformados. Y si no estamos siendo transformados, tampoco seremos santificados. Nosotros estamos llamados a ser santos porque nuestro Dios es santo. Eso es lo que dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo, vosotros también seréis santos. Dios nos ha llamado a ser santos porque Él es nuestro Padre y nosotros tenemos que imitar a nuestro Dios. Nosotros ahora somos hijos por adopción de un Padre que es santo. Debemos caminar en santidad. Pero también debemos caminar en santidad porque esa es la voluntad de Dios. Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Para eso Dios nos llamó. Él se agrada en ello. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. No podremos tener una vida que agrade a Dios plena a menos que caminemos en santidad, a menos que nos relacionemos con Dios. La santidad es imprescindible para nuestra comunión con Dios y para nuestro crecimiento en la fe. Dios nos ordena en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, a caminar en santidad porque Él es santo. Es una orden, es un mandamiento de Dios. ¿Y saben por qué?
porque no hay manera de que nosotros podamos crecer y ser transformados y ser felices y vivir la vida plena que Dios nos ha llamado a vivir, a menos que nosotros no caminemos en santidad. La única manera como nosotros podremos caminar en santidad es dependiendo plenamente de Dios mediante su palabra. Sí, sí, es cierto que la santidad no implica perfección, tampoco implica impecabilidad, pero y mucho menos implica que no pecaremos más. Sí, tristemente pecaremos en esta vida, pero lo que sí implica la santidad es que nosotros lucharemos por apartarnos, lucharemos diligente e intencionalmente por apartarnos de la inmundicia y del pecado y de todo aquello que no agrada a Dios. Y procuraremos obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Dios se agrada cuando nosotros le honramos y Él nos honrará, pero debemos tener que ser diligente en buscar la santidad de Dios mediante su palabra. Allí crecemos en santidad, mediante la palabra de Dios. Crecemos y somos transformados a esa vida santa que Dios nos ha llamado a vivir, porque Dios nos manda a apartarnos de la inmundicia y caminar en santidad. Debemos procurar la santidad. Debemos procurar agradar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Hermanos, no hay felicidad plena sin santidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es directamente proporcional a la santidad. Mientras más santos seamos, más felices seremos. De eso se trata, porque la felicidad consiste en estar en paz con Dios. El pastor John MacArthur decía que el éxito de la vida cristiana aquí en la tierra consiste en hacer la voluntad y caminar en santidad, cueste lo que nos cueste. Eso nos hará feliz, porque sabemos que estaremos agradando a Dios, y una vida que agrada a Dios es una vida realmente feliz. Así que, mis hermanos, mis amigos, busquemos la manera de agradar a Dios mediante Jesucristo. Pidámosle que nos ayude en oración a vivir la vida plena que Él nos ha llamado a vivir, a caminar en adoración, en devoción, en pasión por Él, a procurar por sobre todas las cosas, serle fiel, ser obediente y agradarle. Dios se agrada en ello y Él nos honrará. Si queremos agradar a Dios sinceramente, si procuramos ser diligente en ello, Dios nos ayudará en ello y viviremos la vida transformada y conformada a la imagen de Dios que Él quiere en nosotros, a la imagen de Jesucristo que Él quiere en nosotros. Pidámosle a Dios en oración y Él nos sostendrá y nos ayudará. Que Dios les bendiga.